Bueno, esto es un lujo. Estoy pudiendo transmitir en vivo sin datos desde la playa. Estoy acá en la orilla del mar, literalmente con las patas en el agua. A ver si se lo quiero mandar acá a Regulus 1985, que me hizo esta pregunta a partir del vivo que hice hace un rato, hablando de Marte en el Géminis y el tema del próximo eclipse. Pero me dejó una pregunta en los comentarios. Ustedes hagan eso, si tienen ganas de que yo hable de ciertos temas, me ponen una pregunta en los comentarios del video o me comentan en los posts que tienen ganas de que hable de tal cosa, me dejan la pregunta y después yo hago el vivo hablando sobre ese tema y después ustedes me comparten el vivo, me agradecen con un poco de difusión, ¿ok? Así que nada, yo estoy acá con las patas en el agua, como les decía, no sé si se ve. Así que voy a hablar sobre solve et coagula, que es un concepto alquímico muy importante que consiste básicamente en que uno tiene que saber dividir para poder multiplicar. O sea, solve et coagula literalmente significa dividir y coagular, o sea, separar y unir, ¿no? Y esto es una imagen, o sea, es una frase que viene representada en un dibujo de una obra esotérica de fines del siglo XVIII, si no me equivoco, de Eliphas Levi, un autor cabalista que en su obra Dogma y Ritual de la Alta Magia tiene una representación de Baphomet, ¿sí? Que está con un brazo hacia arriba y el otro hacia abajo, con sus tetas y su falo y qué sé yo, su cabeza de cabra y su cuerpo humano y piernas peludas, etcétera. Ya la vieron, o sea, saben de lo que estoy hablando. Solve et coagula es la frase que dice en sus brazos. En un brazo dice solve y en otro dice coagula. Con una mano apunta hacia arriba y con otra apunta hacia abajo. Esto es una alusión a la máxima hermética de que como es arriba es abajo, ¿sí? Y esto quiere decir que uno tiene que saber diferenciar lo de arriba de lo de abajo para poder ver cómo se espejan y se reflejan lo de arriba y lo de abajo, ¿sí? Esto se puede aplicar en alquimia, por ejemplo, diciendo que una planta se puede dividir entre un principio superior y un principio inferior, que podría ser su esencia, digamos su extracción, el principio superior, y el residuo, por decirlo de alguna manera, que es lo que queda como materia inerte después de extraerle el principio activo, que suele incluso calcinarse, digamos. Entonces, bueno, luego de la calcinación y de la extracción del elixir, se vuelve a unir ya habiéndolo separado, y de esa manera la medicina que podía traer esa planta adquiere otro poder, ¿sí? No es lo mismo que consumir la planta en bruto, sino que es una refinación, pero que al mismo tiempo conserva, digamos, todas las partes de la planta original. O sea, no es que se pierde una parte, o sea, se deja de lado, por ejemplo, la escoria, el residuo, y se consume solo el aceite o solo la esencia, solo el elixir. No, se vuelve a unir. Digamos, lo que sucede con el cacao, por ejemplo. El cacao, luego de extraer de la semilla, digamos, o sea, del fruto, la semilla se pela, se deja secar, se tuesta, y una vez tostada se machaca, y una vez machacada se prensa, y al prensar la semilla se separa
la manteca del cacao de lo que es el cacao alcalino en polvo, ¿sí? Y eso se vuelve a unir y se forma la masa con la que luego se puede hacer una barra de cacao. Sin hacer ese proceso de separación, no se puede amasar una barra de cacao con la que después se puede diluir, hacer ceremonial, etc., ¿sí? O agregarle azúcar o leche a su gusto y consumirlo como su preferencia. Pero digamos, no sucede esto sin antes hacer esta separación de las partes, para lo cual hay que aplicar una tecnología, ¿sí? Un procedimiento técnico, por decirlo de alguna forma. Entonces, esto tiene que ver con la imagen de el diablo, como decía antes. El diablo, digamos, es un personaje con mala fama, causado, o sea, de origen católico, ¿no? Ni siquiera cristiana, católica, vaticana, que representa, digamos, lo bajo, los impulsos animales, etcétera, pero que en realidad tiene que ver con que tenemos que integrar nuestra pulsión animal. Somos, en definitiva, mamíferos, animales, no somos humanos como algo extraído y separado del mundo. Somos parte del mundo, somos un chichón en la tierra. Entonces, todo lo que está, digamos, en la pulsión primitiva debe ser reconocido por lo humano para ser integrado y elevado a una dimensión más madura, a ser profundizado psicológicamente, ¿sí? Entonces, esto es lo que está representado en el arcano del diablo, ¿sí? El arcano 15 en el tarot. ¿Y qué pasa? Lo que, digamos, se busca con esta integración y transmutación, en definitiva, uno se tiene que haber separado de lo animal para luego poder integrar lo animal. No es posible simplemente ser un animal. Y no, hay que haberse hecho humano. Por eso el diablo es el primer arcano de la tercera etapa del tarot. Es el primero de los últimos 7, ¿sí? Del 15 al 21 es el primero de la última séptada del tarot. Por lo tanto, es después de lo infantil, después de lo egoico, adulto, maduro, humano, viene la integración de las fuerzas transpersonales. Entonces, tiene que haber habido una construcción egoica para que luego haya una disolución egoica. Si no hubo primero una diferenciación, una individuación, no puede haber una reunión, no puede haber una religación. Entonces, la religión funciona en la medida en la que primero uno haya madurado psicológicamente como un adulto responsable, funcional en la sociedad, para luego poder retirarse de la sociedad, reconectarse con la esencia, pero no se tiene que haber perdido en la apariencia para luego diferenciar la apariencia de la esencia, ¿sí? Esto está también representado claramente en la historia de Gautama Buda, que si lo leen en el libro de Buda Siddhartha de Hermann Hesse, se trata de esto, ¿no? Alguien que deja atrás su reinado para fundirse con el mundo, con el sufrimiento, y a través de eso reconectar con lo divino. Entonces, Solvet Coagula es un principio alquímico fundamental, ¿sí? Digamos, si uno se integra con una masa o con un colectivo o con una movida cultural, digamos, pertenecer al partido o a la ideología de lo que sea, ¿sí? No es algo que en sí sea algo malo, porque es masificante y de alguna manera te duerme en el sueño colectivo, sino que es malo en la medida
que uno no tenga una identidad armada, uno no tenga una madurez autodeterminada, digamos, autonómica, en la cual uno pueda decir, bueno, yo con esto que vos acabas de decir no estoy de acuerdo, te lo retruco de tal manera, podemos debatir sanamente, y de ahí hay diálogo, de ahí un debate es evolutivo, por decirlo de alguna manera. Si no, estamos todos repitiendo lo que dice el líder y en definitiva somos todos niños de mamá o de papá. ¿Sí? Y eso es lo que sucede cuando uno, digamos, forma parte de un movimiento, de un colectivo, culturalmente sin, digamos, tener una estructura de identidad más o menos madura. Por eso esto tiene que ver también con el principio de individuación y básicamente con la integración de las partes que se fragmentaron en el principio de individuación, porque uno tiene que identificarse con algo y decir yo soy esto y no soy aquello, ¿no? Uno tiene que diferenciarse para poder luego volver a unirse, ¿sí? Es lo mismo que la diferenciación sexual, uno tiene que reconocer las diferencias sexuales para luego poder encontrar la forma de unir las diferencias sexuales sanamente y no el conflicto, entre la guerra entre los sexos. Esto tiene todo que ver con el principio de solo et coagula. Entonces, lo mismo que decía al principio, que señala para arriba, señala para abajo. Hay que diferenciar la tierra del cielo, ¿sí? Esto en astrología se puede ver claramente cuando la gente hace una analogía entre las casas y los signos. Se dice, la casa 11 es como Acuario, la casa 10 es como Capricornio. No, la casa 10 no es como Acuario ni como Capricornio. La casa 10 es como la casa 10, Capricornio es como Capricornio. Si uno luego puede entender que hay una matriz detrás, bueno, pero Acuario es una cosa, 11 es otra cosa, ¿sí? Esto es fundamental, tiene que diferenciarse la tierra del cielo, lo de arriba y lo de abajo, para luego poder integrarse. ¿Sí? Bueno, nada, lo voy a dejar acá porque si no se va a hacer demasiado largo. Si les gustó lo que estoy diciendo, comenten, etiqueten gente a la que les pueda parecer interesante, compartan el video, suscríbanse a mi canal, tomen mis cursos de chakras y háganme consultas que estoy al servicio. Adiós. Un abrazo.